Eh, Buenos días, hoy es 8 de abril de 2021 y hoy toca el capítulo número 14, la persecución. Tras convertirse de nuevo en Rodion, Selana se puso a cubierto y observó a Balcombe, quien con el brazalete en la muñeca se subió al parapeto de su ventana, empleando obviamente un conjuro de vuelo. Se lanzó al vacío y planeó sobre las copas de los árboles situados al norte de la población. Oculto entre las nubes grises bajas que habían aparecido durante la tarde, parecía dirigirse al interior de las montañas, siguiendo la corriente del caudaloso arroyo que discurría en el castillo y la pulcra ciudad de Tantallón. Selana decidió transcurrir 2 minutos y después voló en pos del hechicero, manteniendo una distancia que confiaba les dejara fuera del alcance de cualquier conjuro de detección que el mago hubiera realizado. Qué cerca había estado de lograr su propósito. Había tenido el brazalete entre los dientes. Recordarlo hizo que su corazón palpitara atormentado. La elfa marina sintió una leve punzada de remordimiento por dejar atrás a Flint y a Tanis encarcelados. El enano, con su actitud paternal, era la persona más afable de cuantas había encontrado desde que había salido a la superficie, a pesar de sus esporádicos arranques de mal humor. Sospechaba que mucha de aquella brusquedad era una fachada. Mucho ruido y pocas nueces, pues parecía estar sinceramente interesado en enmendar su error y recuperar el brazalete. Sentía haberla dejado abandonado a su suerte. El Semir fue el autocantar. Nunca había conocido a alguien como él. Fuego y hielo. Genio pronto, impaciente, enigmático. Una fogosidad vehemente, avivada en el alma. Ardía en sus ojos almendrados. Era un joven al que impulsaban los sentimientos más extremos, las mejores y las peores pasiones. Por alguna razón que no alcanzaba a comprender, parecía que ella le hacía acercar de lucir su parte más negativa, cosa que la entristecía. Selana sabía que su primera obligación era para con su hermano y su reino, y si no seguía a Balcombe de inmediato antes de que desaparecieran los efectos de la poción, el malvado hechicero escapaba. La causa por la que todos habían luchado estaría perdida. Con un poco de suerte, el Kender se las arreglaría para rescatar a sus amigos. En cualquier caso, el hombrecillo parecía la clase de persona que siempre cae de pie, por muy apurada que fuera su situación. Era ingenioso e intrépido, si bien esto último se debía más bien a un rasgo de irresponsabilidad, aunque esta no era la palabra más adecuada, pensó la elfa. Su interés pasaba de una cosa a la otra con gran facilidad. Aún así, tenía la esperanza, aunque tan débil como una llamita temblorosa, de que lograra ayudar a sus amigos. En el fondo de su alma, sabía que ella podía hacer poco más al respecto, aparte de desear y confiar en que ocurriera así. La esperanza, al parecer, era la base principal en la que se fundamentaba su estrategia actual. Todo cuanto podía hacer era esperar que la poción durara lo suficiente para rastrear a Balcombe. Esperar que cuando pasaran los efectos del bebedizo, advirtiera alguna señal que la pusiera sobre aviso para aterrizar antes de estrellarse. Tenía que confiar en que Balcombe no descubriera que lo perseguía. Y tenía que esperar que, cuando encontrara a Balcombe, si lo encontraba en su guarida, fuera capaz de arrebatarle el brazalete y huir. Viajaban en una dirección constante, siguiendo el trazado del mismo valle. No se habían desviado del curso principal del arroyo que corría a través de Tantallón. Si por cualquier razón lo pierdo de vista, razonó Selana, seguiré retomando el curso del arroyo. Al parecer, es la referencia de vuelo de Balcombe.
y al menos no me perderé. Habitu estaba observando las montañas más y más. Nunca había visto cumbres como estas. En su reino no natal, cualquiera podía nadar sobre las montañas sumergidas, pero eran muy áridas, y los picos y crestas estaban erosionados por el incansable movimiento del agua. Estas eran abruptas y quebradas, y rebosaban vida. Sin embargo, este vuelo singular le recordaba su hogar más que ninguna otra cosa vista desde que había abandonado el mar. El castillo de Tantallón había quedado a sus espaldas. Hacía unos 30 minutos cuando Selana empezó a sentirse extrañamente pesada y su vista perdió agudeza de manera paulatina. La poción. Comprendió de repente que los efectos debían de estar terminándose. Incapaz de controlar el creciente terror y el desbocado pálpito de la sangre en los oídos, la elfa madrina inclinó la cabeza, plegó las alas y se zambulló hacia la tierra cubierta de musgo. Casi lo consiguió. Acababa de pasar la rama más alta de abetos y álamos desbrotados y sobresolaba una herbosa cabaña cercana a la ribera del arroyo, cuando el gorrión se transformó en una elfa marina dominada por el pánico. Cayó dando tumbos por el aire desde una altura de casi 3 metros, con la capa índigo ondeando tras ella, y se estrelló contra unos matorrales espinosos. Selana gritó de dolor y se incorporó de un brinco, pero la capa estaba enganchada en las punzantes espinas del arbusto. Sollozante, rozando una crisis de nervios, la joven tiró frenéticamente de la prenda. Desgarrada ya durante el encuentro con los sátiros y la alocada huida del mercado de Tantallón, logró soltarse, pero a costa de destrozar la capa por completo, sacudiendo y dando tirones de la prenda. Selana chilló, perdió el control de sí misma por la frustración y agotamiento de pasar varios días en los caminos sin apenas descanso y en menos alimentos. Arrancó con brusquedad el fragmento de capa que le quedaba alrededor del cuello y lo arrojó contra el malévolo arbusto, desahogando así en parte la cólera que la embargaba. Su cabello plateado estaba enredado y colgaba en mechones sobre su sudoso rostro sucio y lleno de arañazos. Cubierta solo por la túnica corta de tejido fino y color pardo, la princesa de los elfos dragonestis cayó de rodillas y estalló en sollozos. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuró, alzando los ojos al cielo. Balcome se había perdido de vista hacia lado, y la joven tenía solo una vaga idea de hacia dónde se dirigía. Un escondrijo arroyo arriba, aunque bien podía encontrarse a kilómetros de distancia. Hecho un ovillo, con la cabeza hundida en las manos arañadas, Selana lloró hasta quedarse sin lágrimas. Una extraña calma se apoderó de ella. No tenía comida, ni refugio, ni más hechizos. Agostada hasta la médula de los huesos, necesitaba dormir para recobrar sus poderes mágicos. La única esperanza de alcanzar a Balcome antes de que fuera demasiado tarde para recuperar el brazalete y salvar a los Trevor era seguir viajando a pie. Apenas se sentía con ánimo para hacer frente a la idea. Desesperada, cogió un puñado de guijarros y los arrojó al arroyo con rabia. La joven elfa se sentía perdida, lejos de su gente, en un medio que no se parecía en nada a su entorno marino. Selana cogió con la lengua la lágrima salada que se deslizaba por su labio y esbozó una triste sonrisa al recordar los días felices vividos con su familia, en especial con su hermana mayor, con quien compartía los juegos. A Semunel le encantaba tomarle el pelo. Por ejemplo, cuando jugaban a Tú la llevas y estaba a punto de alcanzarlo, él se transformaba en delfín.
la forma en que todos los Dagonestis tenían el don natural de adoptar, principalmente para huir de los depredadores. Siempre nadaba más deprisa que ella, escabulléndose entre los bancos de coral y los numerosos restos de barcos naufragados esparcidos en el fondo del mar, siempre adelantándola con un cuerpo de ventaja, eludiéndola. Cuando era solo una niñita, la veía llorar e iba a quejarse a su padre, el orador de las lunas, que defendía a Simunel. Todos los miembros de la casa real Dagonesti deben estar por encima del ridículo o la derrota, incluso entre ellos mismos, decía con gesto austero. Después, cuando su padre no los estaba mirando, Simunel le daba un codazo. Él es una princesita caprichosa y malcriada, hermanita. Algún día, padre no estará a tu lado para defenderte y sacarte de aprietos. La zahería. Y cuando pensaba que iba a estallar de rabia, su hermano sonreía, la estrechaba en sus brazos y decía: pero yo estaré siempre contigo, Selana. Las comisuras de los labios de la joven se curvaban en una sonrisa agridulce. Quizás Simonel tenía razón. Tal vez sea un poquito cabezota, acostumbrada a hacer mi santa voluntad, musitó para sí, con gesto pensativo. Ojalá estuviese ahora aquí para ayudarme. Recordó que le había enseñado la fórmula que había encontrado para el brazalete, cuando le dijo que se disponía a hacer lo que se disponía a hacer en su favor. Le ordenó tajantemente que abandonara su plan. Mantente alejada de los habitantes terrestres. Solo saben crear dificultades, le dijo, agitando el dedo ante su nariz. Resolveremos este problema sin su intervención. Ni qué decir tiene que, espoleada por sus ideas de superioridad, hizo caso omiso de sus objeciones y se escabulló emparada en la sombra de la noche para hacer las cosas a su manera. Le daba rabia tener que admitir que su hermano tenía razón respecto a los habitantes de la tierra firme. Con un suspiro, Selana se acercó al borde del arroyo y se sentó con las piernas cruzadas. Contempló absorta el reflejo de su imagen en el remanso protegido de un tronco caído. ¿Cómo fuiste tan arrogante de pensar que podías arreglártelas tú sola en una empresa tan descabellada? Gimió. Con la ¿Qué locura la había convertido a una joven y sueña princesa en una criatura necia y desesperada que lloraba entre los arbustos de unas lejanas montañas? Tendría que estar jugando alegremente entre las olas, en su añorada patria. Ojalá pudiesen nadar. De pronto, Selana abrió los ojos de par en par. Dirigió la vista hacia el caudaloso arroyo. Sería bastante profundo. Si la corriente era demasiado fuerte y la arrastraba, el agua, sin duda, sería mucho más fría de lo que estaba acostumbrada. Además, era de agua dulce, no salada. Aún así, podía sobrevivir en ella bastante tiempo. A despecho de las dudas, la elfa marina ya lo había decidido. Le arrolló el irrefrenable deseo de sentirse atrapada por el agua familiar y envolvente fueran cuales fueran las consecuencias. Se quitó una de las suaves botas de piel para probar la temperatura del agua. Rozó con la punta de los dedos. Estaba helada. Se calzó otra vez la bota sacudida por un escalofrío que solo en parte se debía al frío, mientras se decía que no lo notaría tanto una vez que hubiese adoptado la forma de delfín y la protegiera la gruesa piel gris. Selana cerró los ojos, con los dientes apretados, obligó a sus piernas a que la llevaran al interior de la frígida corriente de agua. Todas las fibras de su ser gritaron en protesta por la brutal agresión.
Se detuvo cuando el agua le llegaba a la cintura, congelándola hasta los huesos. El sonido rítmico de la corriente al precipitarse la de abajo fue como un sedante para sus nervios. Extendió los brazos ante sí con la facilidad de la práctica. Inhaló profundamente, contuvo la respiración y se zambulló en el agitado torrente. Selana evocó un recuerdo de su niñez y se concentró en él. Al instante, el agua que la rodeaba dejó de ser frígida. La joven percibió la familiar fusión, que era la única manera que podía describir la sensación de sus dos piernas convirtiéndose en una cola poderosa. Sus brazos se empequeñecieron y adoptaron la forma de aletas, y su visión se desplegó al crecerle un modo alargado en forma de botella, que situaba sus ojos muy separados entre sí, a cada lado del protuberante hocico. Se sentía libre. Impulsándose con la cola, remontó la corriente con precaución, comprobando la profundidad del cauce del arroyo a medida que avanzaba. Cuando necesitó tomar aire por primera vez, fue incapaz de resistir la peligrosa tentación de saltar en un grácil algo, en tanto que tomaba aire a bocanadas, del mismo modo que los peces capturan las moscas al vuelo. Hizo un giro de tonel, una de las primeras acrobacias que había aprendido como delfín. Impulsándose otra vez, salió del agua y se elevó en el aire, chapoteando la poderosa cola en un gesto desafiante de renovada seguridad en sí misma. Anímicamente colmada, enfocó toda su atención en la tarea de nadar corriente arriba, procurando cubrir distancias con la mayor rapidez posible. Pronto tendría que buscar alguna señal del templo, aunque no sabía muy bien qué era lo que tenía que buscar. ¿Sería un edificio como el castillo de la ciudad? Sacó el modo fuera del agua. Siguió avanzando, en tanto que sus ojos negros escudriñaban el paisaje en busca de cualquier indicio que delatara la presencia de Barcombe. Lo más difícil del viaje era salvar los cambios imprevisibles de la corriente. De tanto en tanto, el arroyo se ensanchaba el doble de lo habitual. El cauce se hacía más profundo y formaba de improviso un estanque de aguas remansadas. Con igual brusquedad que se estrechaba, o el fondo subía de manera repentina, convirtiéndose en un torrente sombrío y tumultuoso. A medida que nadaba remontando la corriente, montaña arriba, los altos abetos y los álamos fueron dando paso a pinos más bajos y matorrales. A esta altitud, Selana se vio obligada a esquivar grandes trozos de hielo desprendidos de las orillas. Por si esto fuera poco, la profundidad del arroyo decrecía de manera paulatina. Selana comprendió que, a menos que encontrara la guarida de Barcombe enseguida, le sería imposible continuar el viaje como hasta ahora. En su forma de delfín, necesitaba un mínimo de profundidad para nadar. Debatiéndose contra la fuerte corriente en un tramo estrecho, en el que el agua encajonada fluía a gran velocidad, Selana soltó un chillido de dolor cuando su aleta derecha chocó contra una puntiaguda roca sumergida. Sintió como la gruesa piel gris se desgarraba. El agua helada agravó la lesión, y la joven sufrió un momentáneo ataque de pánico. Se hundió en la desesperanza al comprender que le era imposible controlar sus movimientos en la rápida corriente con la ayuda de una sola aleta, y menos aún seguir remontando el arroyo. Se impulsó con la cola hacia la orilla, dirigiendo el rumbo con su aleta izquierda. Aún más desalentador era saber
que no podía quedarse flotando al borde del arroyo hasta que se hubiese sanado la herida. Necesitaba las manos para hacer su homenaje y el descanso de un sueño reparador para poder pensar con cordura. Pero le cedía ahogada si se quedaba dormida en el arroyo, convertida en un delfín. No tenía opción. Selana suspiró con abatimiento y se concentró para adoptar de nuevo su forma humana. Al abrir los ojos se encontró de rodillas, con el agua a la altura del pecho. De inmediato, la herida bajo la manga de la empapada túnica de 10 centímetros de largo y lo bastante profunda para dejar el hueso a la vista, empezó a palpitarle con un dolor insoportable, al tiempo que la sangre le salía por botones y tenía el agua a su alrededor. Esforzándose por no perder el sentido, se arrastró hasta la orilla valiéndose del brazo ileso. Una vez allí, se entumbó en el helado suelo y empezó a temblar con la cortante brisa. Casi no podía creerlo, pero lo cierto es que ahora se encontraba en una situación más apurada que antes. La temperatura dentro del arroyo se había mantenido constante, pero el aire era mucho más frío a esta altitud. Ahora estaba gravemente herida, sin comida ni abrigo. Comprendió que podía morir antes de que el sol se volviera a levantar. Tengo que secarme, pensó aturdida Selana, mareada por la pérdida de sangre, reuniendo hasta el último vestigio de la tenacidad que la caracterizaba. Se concentró en un último conjuro que tenía memorizado, un truco nimio, una mera técnica de práctica, tan insignificante que casi resultaba ridículo. Una vez que se dominaba, sin embargo, podía ser dúctil en extremo, y con ello contaba Selana. Le costó un gran esfuerzo llevarlo a cabo, pero con él consiguió escurrir el agua helada de la exigua túnica y secar el tejido. No obstante, el proceso la dejó extenuada. Actuando más por instinto que de manera consciente, rasgó una tira de seda del borde deslizado de la túnica y se vendó la rezumbante y dolorosa herida directamente, a fin de cerrarla y cortar la hemorragia. La presión del vendaje aumentaba el dolor, pero al mismo tiempo le daba cierta confianza. Necesitas descansar un momento, susurró, con la esperanza de que el sonido de una voz, aunque fuera la suya, la mantuviera despierta. Buscó un refugio al resguardo del viento. A tropicones caminó hacia un afloramiento rocoso cegadoramente blanco, en la cara de la montaña. Allí encontraron un nicho o hendidura en donde resguardarse del inclemente ventador de la montaña. Por fin alcanzó un saliente pequeño, debajo del cual apenas había hueco suficiente para su cuerpo menudo. Se desplomó, hecho un ovillo, sobre el frío granito con el rostro vuelto hacia afuera. Se dibujó en la andrajosa túnica y parpadeó para enfocar los borrosos ojos en el panorama que se extendía ante ella. Supo con aterradora claridad que iba a morir, sola. El viento seguía soplando y entre tanto ella se iría hundiendo en un sueño eterno del que no despertaría. A menos que fuera cierto lo que decían los clérigos de que había otra vida en el más allá para quien creía en los dioses verdaderos. Pero no tenía fe. Creyó ver un movimiento y se esforzó por evocar otra vez los ojos un instante. ¿Alguna dama caída, quizás? ¿Una alucinación? Rechazó de inmediato la primera posibilidad, ya que fuera, lo que había atisbado era mucho más grande que una dama, y se mimetizaba a la perfección con el tono gris del granito de la montaña. Le pareció distinguir un inmenso minotauro, uno de esos híbridos bestiales, medio hombre, medio todo, aunque este era de granito pulido y blanco. Se dirigía hacia ella, acortando la distancia que los separaba. Es verdad, sufro alucinaciones, pensó. Cerraré los ojos y me dormiré. Y cuando despertaré ya no estará. Sin embargo, aunque cerró los párpados, escuchó un apagado rugido gutural y el sonido de una respiración. Cerraré también los oídos y el ruido desaparecerá.
se dijo en medio de su aturdimiento. Aguardó con los párpados apretados y las manos tapándose los oídos. Entonces, dos manos enormes, frías como el propio granito, se cerraron sobre sus hombros y le alzaron en el aire. A punto de perder el conocimiento, Selana entreabrió los ojos brevemente y vio otra vez al aterrador minotauro de granito. Por un fugaz instante pensó, casi con gratitud, que debería estar muerta. Fin de capítulo, besitos, hasta mañana. Vamos.